fui invitada para ser la embajadora del estado de Oregon. Imagínense, están hablando con una embajadora. Hola chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Clau at Home. Estoy feliz de estar de regreso con un video más. Les cuento que, bueno, para los que no me conocen, yo soy Claudia, soy una chilena que vive en Estados Unidos y este canal es para compartir mis experiencias viviendo acá, para compartir tips para quienes vienen de paseíto y también para quienes están pensando en emigrar desde sus países, porque son tiempos difíciles. Y cuando hay algo que nos está incomodando, muchas veces es el momento perfecto, se da la oportunidad, uno aprovecha esa oportunidad para dar ese paso. Así que toda esa información aquí en el canal, así comienza suscribiéndote, que es fácil, es gratis, estás a solo un clic de poder ayudarme a seguir construyendo esta comunidad. ¿Ya? De hecho, es el tema de este video, la comunidad. ¿Cómo hacemos comunidad los inmigrantes aquí, por ejemplo, en Estados Unidos y en realidad en todas partes del mundo? Todos los inmigrantes es la forma en que podemos un poco como mantenernos a flote, ¿cierto? Porque estamos en un país diferente, con cultura diferente, el choque cultural es grande, a veces es más grande que en otras ocasiones. Por ejemplo, un chileno yéndose, no sé, a Japón, creo que el choque cultural debe ser súper fuerte. Entonces yo quiero hablar de eso, de la comunidad que nos ayuda a poder superar de repente esas barreras. Y bueno, para mí ha sido crucial. Esto es mi experiencia, como siempre yo digo en mis videitos, esta es mi experiencia personal y yo la verdad me he apoyado un montón en las comunidades y especialmente en este mes de la mujer, marzo, en el que yo también a través de mi Instagram he creado varias stories dedicadas a las mujeres, porque yo soy bien feminista. Les quiero contar que yo estoy participando en hermosas comunidades de mujeres, ¿ok? Así que vamos con esa información y no te despegues del canal. Les cuento que hace poquito fue mi cumpleaños, todavía queda decoración aquí porque también fue el cumpleaños de mi hija y recibí un regalito, así que lo quería compartir con ustedes. Es un regalo especial que me enviaron, así que bueno, vamos a abrirlo. ¿Qué será? Sorpresa. Uy. A ver. Wow. Teddy Blake. Yo sospecho lo que hay adentro. Claro. Miren, por favor, qué elegancia. Oh, wow. Es suavecito. Miren, viene con una bolsita para proteger mi cartera. Amiga, déjame contarte sobre Teddy Blake, que me envió esta hermosa cartera de regalo. Te cuento que Teddy Blake es la primera marca de bolsos de lujo que ha democratizado la posibilidad de ser dueña de una hermosa cartera como esta, porque sus precios son mucho más asequibles que otras marcas y su calidad es la mejor. Realmente mira qué belleza de cartera. Estoy feliz, contenta con ella, porque los diseños de Teddy Blake son diseños de ensueño. Los materiales, el cuero es un cuero de primera calidad, está confeccionado por artesanos en Italia, hecha allá en Italia. Y lo más importante, Teddy Blake llega a todo el mundo, así que de donde tú me estés viendo puedes pedir en línea tu carterita. Hay un montón de modelos disponibles de todos los tamaños, formas, colores. A mí me encantó este es el que elegí, porque me combina con todo, porque es elegante y también versátil. Así que súper sofisticado. Estoy contenta, agradecida. Bueno, esta cartera también me la puedo colgar, que a mí me encanta poder colgarme las carteras. Y me va a servir un montón para el día a día o para ir a una de estas reuniones, uno de estos cafecitos con mis amigas. Así que bueno, eso, gracias Teddy Blake. Y los dejo, sigamos viendo, sigamos hablando de las comunidades y todas esas cosas interesantes que les quiero contar. Respecto a las comunidades, existen comunidades a través de las redes sociales, que son como lo más fácil de acceder. De hecho, tú puedes desde ya empezar a buscar comunidades en Facebook.
en las ciudades donde tú estás pensando emigrar. Que es algo que yo hice, por ejemplo, la última vez que yo me mudé desde Virginia hasta Oregon, yo busqué en Facebook chilenos en Portland, que es específicamente la ciudad donde me vine a vivir, y conecté inmediatamente, solicité ingresar al grupo y en el grupo me recibieron con los brazos abiertos, obviamente siempre siendo respetuosos de las reglas de cada grupo, contestando las preguntas, porque muchas veces te preguntan cosas como para filtrar un poco que no entre gente a hacer como cosas malas o a hacer estafas o qué sé yo. En fin, ingresé a ese grupo, inmediatamente hice una pregunta, oye, ¿cómo son los barrios allá? ¿Cuáles son los mejores colegios? Y una chica me contestó, pero así súper rápido, y ahora es una de mis mejores amigas aquí en Portland. Y de hecho, a través de ese mismo grupo, yo recién llegada, llevaba 2 meses aquí, y dije, bueno, yo necesito amigas, ¿cierto? Necesito un grupo, una comunidad, porque yo tenía mis comunidades de mujeres allá en Virginia. Y dije, bueno, si no, las busqué. De hecho, busqué en Facebook, busqué en todas partes, no encontré nada. Entonces dije, bueno, si no hay, la voy a crear. Como si no, como la cosa de la montaña, yo soy mala con los dichos, pero si la montaña no viene a mí, yo voy a la montaña. Bueno, dije, así mismo, yo tengo que crear esta comunidad. Entonces, ¿qué hice? Invité a un cafecito. ¿Ya? Posteé ahí, oye, tomémonos un café, que levante la mano las chilenas que quieran ir a tomar cafecito en el grupo de chilenos en Facebook, chilenos en Portland. Y ya, pues empezó a aprenderse la cosa, hicimos 2 cafecitos, en el primero llegaron 13 chicas, en el segundo llegaron, en el primero que era en la mañana llegaron 4 y en el segundo llegaron 13. Y así, esa comunidad de chilenas actualmente tiene casi 30 mujeres que nos comunicamos a través de WhatsApp. Tenemos un grupo bien activo donde nos damos tips, datitos, donde nos contamos si tenemos un problema, donde nos apoyamos y donde nos juntamos al menos una vez al mes a comer cositas ricas y a conversar, a apoyarnos y a echar la talla. Y eso, chiquillos, es hacer comunidad, porque cuando yo voy al grupo de las chilenas, entonces yo siento que estoy en Chile, porque tomamos once, porque nos tomamos un tecito, porque sabemos lo que nos gusta, lo que echamos de menos, y eso es maravilloso. Asimismo les quiero contar sobre otra comunidad preciosa, también de chilenas, que se llama Mamás Chilenas Abroad. En todo esto de participar en tantas comunidades y cosas que a mí me encanta todo esto, lo que es social, generar redes, porque es súper importante estando fuera. Mamás Chilenas Abroad, también, esta amiga chilena que me recibió básicamente aquí, me contó sobre esta comunidad. Me dijo, oye, hay un grupo de mamás chilenas en todo el mundo y yo creo que tú estás pintada para ese grupo, o sea, te va a gustar, así que únete. En Instagram me metí, le voy a dejar el link aquí abajito en la caja de descripción, ¿cierto? Del grupo de Instagram de las mamás chilenas abroad, por si tú, chilena, me estás viendo desde cualquier parte del mundo, porque está en todas partes, o incluso desde Chile, porque también tenemos súper tips, ya, tips súper buenos para la crianza, en el fondo. Ahora, Mamás Chilenas Abroad es una comunidad preciosa, súper organizada, donde además fui invitada para ser la embajadora del estado de Oregon. Imagínense, están hablando con una embajadora. Entonces acepté el desafío y ahí estoy participando en lo que puedo, trato de no sé, de siempre ser un aporte en todo término. La misión de la embajadora es recibir a las mamitas chilenas que van llegando al estado y darle todos esos tips necesarios para que ella pueda, ¿cierto? No sé, como conectar, para que pueda, no sé, mamás que llegan y dicen, oye, no sé, ¿dónde comprar, no sé, por remedio para las guaguas, ¿cachai? Entonces yo voy y le digo, oye, aquí está el dato. Oye, no sé cómo sacar ahora en el registro civil, o más bien en el DMV, que es acá donde sacan licencia. Oye, mira, este es el link. O sea, darle todas las facilidades a esa persona como para que se pueda un poco insertar en la sociedad, ¿cierto? Porque es un cambio muy grande, tú no sabes cómo funcionan las cosas funcionan de otra forma aquí en Estados Unidos. Algunas cosas muy parecidas y otras cosas muy distintas. En este grupo, las mamás también siempre estamos conectadas con ese objetivo como de mantener la cultura chilena de nuestros hijos en la casa. Así que bienvenidas todas las que están viendo este video y quieren unirse a Mamás Chilenas Abroad. Y tú, si te vienes a Oregon, contáctame porque yo te voy a ayudar a instalarte aquí. Tercera comunidad de la que quiero hablar, porque yo estoy hablando de comunidades que yo conozco y que me gustan y que yo puedo hablar, pero así a ciencia cierta sobre ellas.
La última comunidad es las Expat Ladies. Wow, suena súper cool, ¿no? Suena increíble, suena como súper chic, pero efectivamente lo somos. Expat Ladies es una comunidad que nació en Washington, D.C., creada por dos chicas argentinas que, no sé, comenzaron, ¿cierto?, siendo amigas, dijeron, oye, hagamos un grupo de amigas hispanas. Y esto fue creciendo, se creó Expat Ladies, que es una comunidad de mujeres hispanas, bueno, en ese momento en Washington, y prendió tanto que ahora han pasado menos de 2 años y tiene más de 300 chicas el grupo de Washington, y yo participaba en ese grupo. Entonces, bueno, por a veces motivo, yo en la casa de otra chilena conocí a una de estas chicas fundadoras, me invitó al grupo, terminé siendo la chica administrando el grupo Active, que hacíamos hiking. Yo a veces en Instagram posteo cosas de esto, pero realmente no sé si la gente lo entiende, porque como que posteo aquí con las amigas, aquí el cafecito. Bueno, en realidad todos esos cafecitos, todas esas actividades con amigas, detrás de eso hay un montón de organización, un montón de redes, un montón de mujeres apoyándose en este proyecto, en este desafío de inmigrar, ¿cierto? Ahora Expat Ladies está presente en 30 ciudades del mundo, así de grande se ha convertido. ¿Y quién de ustedes ven aquí? Perdón, me pasé a llevar el micrófono. Yo soy la orgullosa embajadora de Expat Ladies en Portland, Oregon. Así que soy embajadora de 2 comunidades preciosas de mujeres, orgullosísima de poder colaborar, de poder ayudar. A mí me encanta eso, de poder hacer amigas, de poder ir al cafecito. Mi vida, realmente, chicas, si ustedes me están viendo por acá, o chicos, también los animo a hacer sus comunidades, ¿cierto? Y también, ¿por qué no? Yo no descarto que en el futuro hacer comunidades, ¿cierto? No sé, pues de familia, ¿cierto? A pesar de que estoy participando como administradora del grupo de chilenos en Portland. No es mucho lo que hago ahí, pero realmente me invitaron, así que yo también, bueno, como le digo, estoy metida en todas partes. Y eso es porque a mí me gusta, lo disfruto, me hace bien, me llena el corazón. Creo que es súper importante porque si tú estás fuera, estás lejos, no tienes familia en el lugar donde vives, ¿cierto? Por ejemplo, estamos aquí, tengo mi familia, obviamente, mi esposo, mi hija, mi perrito, somos todos chilenos, siempre lo cuento, porque me siento súper orgullosa de que seamos una familia chilena. Y latina, obviamente, pero estamos aquí los 4. Entonces, es importante hacer comunidad, es importante formar parte de algo, y por qué no hacerlo con gente que habla el mismo idioma, que entiende tu cultura, que entiende cómo te sientes, porque empatizas, y entonces te sientes acompañado y se te hace más fácil el andar. Y bueno, chiquillos, para ir cerrando este videíto, darles las gracias por todo el apoyo de siempre, reiterarles que si no se han suscrito, que se suscriban, ya, para que podamos seguir creciendo como comunidad. Como veníamos hablando de las comunidades, si tienen alguna duda me dejan un comentario, también me pueden escribir un mensaje interno al Instagram, también me pueden invitar a un cafecito, que también tengo el link ahí en el Instagram, y qué más, bueno, compartir, y bueno, sigamos compartiendo todos, ojalá todos pudiéramos compartir todo lo que nos está pasando y así pudiéramos apoyar al resto. Les dejo un abrazo gigante, un besito, y cuídense, porque nos vemos muy pronto en un próximo video. ¡Chao!